Buenas tardes, mi nombre es María Paula Meneses. Ahora soy investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, pero soy de Mozambique, donde he nacido y donde he trabajado grande parte de mi vida. En esta clase voy a intentar empezar la clase al revés de lo que está en el programa, para hacer un recorrido con ustedes sobre algunos de los puntos más complicados, a mi juicio, y que nos pueden ayudar a construir puentes entre las situaciones coloniales en las Caraíbas, en América Latina y en mi continente, en el continente africano. Creo que esta es una condición fundamental, como subraya Boaventura de Sousa Santos, para lograr obtener condiciones de justicia cognitiva, o sea, que las personas de estos lugares puedan hablar desde su voz, desde sus luchas, y que estas luchas sean reconocidas como procesos de teorización, de reflexión política, que van aportando nuevos conocimientos a las epistemologías del sur. Y esto es en realidad uno de los grandes temas que creo que es central al gran debate que ha rejuvenecido en los últimos años sobre la posibilidad de descolonización de la universidad, de la decolonialidad, qué significado esto tiene para las diferentes regiones del continente africano, que es el contexto que yo conozco mejor. Entonces, muchas gracias por estar aquí con ustedes, por me estarem escuchando. Disculpas por mi muy mal portuñol, es que no es mi lengua y estoy intentando lo mejor para hablar en vuestra lengua. Y voy a intentar, en primer lugar, teorizar un poco sobre cómo miro las epistemologías del sur desde el continente africano, sobre todo desde África Austral y África Austral Oriental, que es donde yo estoy situada. Mozambique es parte de África Austral, juntamente con varios países como Sudáfrica, Tanzania, Zimbabue, Suazilandia, Angola, Namibia, y partilhan entre sí una cuestión muy interesante, es que es una de las últimas regiones de colonización en el contexto africano. La independencia de Mozambique llegó en el año 1975, así como Angola. Sudáfrica es una cuestión distinta, se ha liberado de la situación de injusticia brutal cuando una mayoría no tenía acceso al poder, que cambió con la llegada del ANC al poder. Y en Zimbabue la independencia llegó en 1980 y en sudoeste africano, que hoy es Namibia, llegó 10 años después. Entonces, para mostrar que muchas veces nos parece que la colonización, que es algo que es común a nuestra experiencia, la violencia de la colonización, nos parece muchas veces que el colonialismo es historia y todavía no es historia, es una memoria presente, es parte de nuestra realidad donde nosotros hemos nacido. Yo misma nací en Mozambique colonial y he tenido el privilegio de poder haber sido parte del proceso de construcción de un nuevo país. Creo que es un privilegio único y me ha enseñado muchísimo, y los errores sobre todo que me han mostrado cómo es difícil desde el sur pensar el sur con el sur cuando muchas veces no hay tantos aportes como podremos pensar. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los puntos principales para mí, es que la construcción de Mozambique, de su independencia, fue un proceso muy interesante, pero desde el inicio uno de los grandes retos políticos y epistemológicos y consecuentemente ontológicos era de poder escribir desde nuestras referencias, desde nuestros puntos de vista. O sea, inscribir Mozambique en el mapa como un país independiente, pero desde la historia de sus habitantes, desde las luchas que habían marcado el territorio, desde las reivindicaciones que marcaban las luchas, los procesos políticos de la región. Y eso fue una enseñanza muy importante, porque nos ha mostrado que no era simplemente suficiente cambiar el color, había que cambiar de una forma radical la construcción de las relaciones de poder que todavía subsistían en Mozambique. Y esto ha sido una
una experiencia, un viaje muy interesante. No creo que hemos logrado atingir mucho en esta lucha, pero como decimos en Mozambique, la lucha continúa y creo que esto es un otro elemento que nos une en el sur global. Entonces, en ese sentido, yo creo que una reflexión, un aporte a partir de Mozambique es fundamental para mostrar cómo varios de los teóricos y teóricas del sur global, que en realidad el sur es único, es hecho de un montón de pequeños nódulos, de pequeños mundos que en su diversidad, de todos esos mundos, se hace el sur global. Y es muy importante atender a la voz, a las reivindicaciones de estos grupos, porque de otra forma no lograremos comprender dónde hablan, por qué hablan las personas y cuáles son sus problemas. En realidad, como les hablaba, el colonialismo fue más que una dominación económica y política de Europa sobre el continente africano, porque el colonialismo moderno llega al continente africano sobre todo después de la Conferencia de Berlín. Estamos hablando de 1884-85, cuando un conjunto de países ha decidido que podía dividir el continente africano entre sí y cada uno se quedó con los pedazos, las regiones que parecían más atractivas. Y así África se va a separar entre Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, y Alemania. Son las grandes potencias y España se queda con dos pedacitos pequeños, pero de una forma menor. Y esto es un reto que nos muestra que va a haber diferentes formas de colonización. Va a haber colonización económica, que es sobre todo el uso de los recursos naturales, que no se van a tocar mucho la estructura de organización política y administrativa local de las comunidades, pero en otros locales, por ejemplo, como es el caso de Mozambique, de Angola, de Zimbabue, mismo de Namibia, los intentos van a ser de los colonos que lleguen es de apropiar el territorio y destruir la población. O sea, los africanos que habitaban el continente van a ser mirados como poblaciones descartables, creo que ese es el término, y que entonces se podría sustituir por las poblaciones colonas que estaban viniendo al continente africano buscando lugares donde podrían recomenzar sus vidas bajo los mismos o casi los mismos parámetros que estaban usando en Europa. Y es en ese sentido que vamos a mirar la emergencia de lo que Eduard Said llamó las pequeñas Europas, que son todas las formas administrativas, políticas, de salud, etc., que van a ser exportadas a estas colonias como forma de dinamizar la misión civilizadora europea. O sea, en estas colonias de poblamiento lo que vamos a mirar es la construcción de un sistema político, administrativo y de construcción de conocimiento bajo el modelo europeo, bajo el proyecto eurocéntrico, y los indígenas, los africanos, se van a transformar en extranjeros en su país. O sea, van a tener que hablar una lengua que no es suya, que es el portugués, que todavía no resultó porque seguimos con 33 lenguas nacionales, más allá del portugués, que es la lengua nacional. Seguimos con otras religiones que no la religión oficial de la administración colonial, que fue la religión cristiana. Entonces hubo un intento a lo largo de casi 100 años de apropiar el territorio y transformar, asimilar los indígenas que estaban y transformarlos en portugueses. En realidad, en regiones como Angola y Mozambique, el intento era de los hacer como provincias de Portugal en otros contextos africanos. Y esto es muy importante de contextualizar en términos de tiempo y en términos de proceso político, para que ustedes fixen que mientras esto estaba ocurriendo en el contexto africano, en el contexto latinoamericano y caribeño tenemos las grandes revoluciones, los grandes cambios sociales y todos los procesos de independencia que van a ocurrir
en el Caribe y en el contexto latinoamericano. O sea, de un lado, un proceso de cambio emancipatorio, del otro lado, la llegada de la administración colonial. Común a los dos, como lo veo, es la llegada de un instrumento de dominación colonial que va a ser el proyecto del moderno Estado-Nación. No voy a hablar sobre eso porque creo que ustedes ya hablaron, pero esto me va a llevar al segundo punto que creo que es muy importante, es cómo se crea esa línea abismal, que no es una línea de color, como Malcolm X la llamaba en el siglo pasado, pero es una línea política y epistemológica. O sea, como Sukarno llamaba en la reunión de Bandung en 1955, lo que nosotros tenemos es, de un lado, desde Gibraltar, como él apunta, hasta el mar de Japón. Para el norte tenemos los que dirigen, los que administran, los que tienen el poder de decidir lo que es la buena administración, las buenas leyes, y al sur los súbditos, los que tienen que obedecer y que no tienen conocimientos, no tienen capacidad de se autoadministrar. De un lado están los que civilizan, del otro lado están los bárbaros que tienen que someterse al modelo colonial. Yo creo que en mucho sentido esta perspectiva sigue estando en muchas de nuestras reflexiones, y creo que esto es particularmente importante si ustedes atentan, por ejemplo, al discurso del antiguo presidente francés Sarkozy, que cuando visitó a Senegal en 2007, afirmó que la tragedia del continente africano es que el hombre africano todavía no ha entrado en la historia. Y esto es un retorno a la teoría hegeliana, que es un proyecto que intenta de construir una macrohistoria, una historia universal, teniendo como referencia el eurocentrismo, y obviamente los que no están bajo el marco que Hegel va a definir como el marco eurocéntrico de conocimiento, el marco iluminista, van a ser declarados como estando fuera de la historia. Y obviamente África va a quedar fuera de la historia, no solamente África, es un poco más, pero lo que me interesa aquí es la condición africana. Lo que es interesante también subrayar es que muchas de estas representaciones sobre el continente africano están presentes todavía en nuestro universo de representaciones, que es lo que Valentín Mudimbe llama la biblioteca colonial. O sea, las bibliotecas a que nosotros recorremos para producir conocimientos sobre África son bibliotecas todavía dominadas por esta mirada colonial, que es una mirada que habla desde Europa, pero no habla con los africanos, habla sobre los africanos. Y aquí tenemos la diferencia entre una cuestión de poder, los que pueden producir conocimiento y los otros que son fuentes de información, pero siquiera conocimiento, que son los africanos. Entonces, esto ha sido un debate que sigue muy importante en los últimos años y me parece particularmente interesante en este momento que estamos hablando de las epistemologías del sur, cómo abrir el canon del conocimiento, lo que muchos están hablando como sea el problema de la descolonización de la universidad. Entonces, la cuestión en el contexto africano no es solamente una cuestión de plantear la violencia como en Latinoamérica y en el Caribe, lo que fue el impacto, la violencia de la llegada del colonialismo moderno, de la destrucción maciza de personas, de conocimientos, de instituciones, pero también un otro lado que quizás menos hablado, dos lados en realidad. Uno es la transformación del sujeto africano, como les decía, de sujeto en objeto. Es algo a ser domesticado por el proyecto colonial. Y esta domesticación se va a funcionar, y les puedo dar el ejemplo de mi país, de Mozambique, a través de dos vertientes importantes. Uno es la educación, la llegada de la educación como sea el proyecto educativo eurocéntrico con las escuelas, los manuales de enseñanza, etc., con la biología, la matemática, etc., y del otro lado, la obligatoriedad del trabajo. O sea, todos los africanos y mismo muchas de las africanas tenían como condición obligatoria trabajar. Tenían que pagar
presupuestos al Estado y la forma de obligarlos al trabajo, a contribuir para el desarrollo de la colonia era a través del trabajo compulsivo, del trabajo obligatorio. Y esta va a ser una ley que va todavía a funcionar hasta 1962, que es cuando se inicia la lucha armada por la liberación en Angola, y en secuencia de esa lucha la ley se va a terminar. Pero hay un otro elemento que me parece también muy importante aquí subrayar. Es la reivindicación que nosotros, africanas y africanos, en nuestra diversidad, hemos producido mucho conocimiento que todavía no logra entrar en el canon occidental. O sea, cuando estamos hablando de conocimiento, de filosofía, de historia, etc., estamos permanentemente subrayando una referencia como esta referencia fuera el centro y alrededor no hubiera nada. Y el resto son conocimientos locales, periféricos, etc. Yo creo que, como subraya Chakrabarty, hay que provincializar los nódulos de producción de conocimiento y, por ejemplo, fíjense, hablamos muchas veces de la numeración. La numeración que nosotros hoy utilizamos es árabe, como todos nosotros sabemos. Pero la numeración árabe tiene un aditivo que es muy importante, que es el cero. El cero, que es el nada. El nada a la izquierda no tiene sentido, a la derecha puede significar mucho. Y el cero es introducido en la numeración árabe, que era entonces ya usada en Europa, en el siglo XV-XVI, creo que por Fibonacci. Entonces miren que el cero, que está presente en la Babilonia, en las civilizaciones de origen india y también en América Latina, creo que en la civilización maya y inca, va a aparecer en Europa, va a ser apropiado por Europa, y hoy es muy difícil explicar a los matemáticos y físicos que el cero en realidad no tiene raíces europeas. Yo creo que esta es una cuestión fundamental, es de demostrar que una de las cuestiones constituyentes del proyecto de invención de Europa es el robo de información, el robo de la historia. No es una figura mía, es de Jack Goody, pero creo que eso es muy importante demostrar porque subraya nuestra contribución como africanos y africanas al mundo y nuestra construcción como sujetos, como elementos pensantes en este mundo. O sea, no estamos entrando ahora con conocimientos globales, nuestra presencia en el mundo ya tiene muchos siglos y esto hay que reivindicarlo desde el sur, cuáles han sido nuestros aportes al conocimiento global. Y en este sentido me lleva al penúltimo elemento de esta charla, que es la cuestión que Ngugi wa Thiong'o plantea, que es que en realidad no tenemos un centro, tenemos varios centros de producción de conocimiento y hay que mudar esta idea sobre la centralidad del proyecto de producción de conocimiento en Europa, porque en realidad es un mito, no es realidad. Yo vengo de un otro continente, que no es el continente europeo, que es el continente donde yo trabajo, pero lo que es interesante es que desde mi niñez, que me acuerdo de escuchar de mis familiares que había varias universidades musulmanas funcionando en África y en realidad una de las universidades más antiguas del mundo está en Marruecos, en la ciudad de Fez, la Universidad El Karaoui, y la otra que todavía que es enorme, que es la Universidad de Al-Azhar, que está en Cairo, en Egipto, y que también es bastante antigua. O sea, mismo la idea de la universidad como centro de producción único de conocimiento es muy problemática porque estamos hablando de un proyecto universitario, pero no del único proyecto universitario. Hay otros proyectos que siguen funcionando, proyectos con otras librerías, con otros fondos, con otras perspectivas de pensar la ciencia y me parece sumamente importante pensar esto. Y esto es absolutamente fundamental para comprender América Latina, porque muchos de los esclavizados que salen al Caribe, que salen a la América Latina, son musulmanes y son musulmanes con esta historicidad. No es un Islam que llegó muy después, es un Islam
con raíces profundas en el continente. Y en ese sentido yo creo que muchas veces nos esquecemos de esta contribución, de este sentido, ya que, por ejemplo, no podemos olvidar del impacto de la biblioteca de Timbuktu, por ejemplo, en la construcción de las reflexiones africanas y también las universidades de que les hablaba antes. Entonces, estas son algunas de las líneas que a mi juicio me parecen sumamente importantes para reflexionar la realidad africana, para demostrarles cómo es diferente y complexo y diverso nuestro continente, que tenemos 3 mares alrededor, el Atlántico, el Índico y el Mediterráneo al norte, y que los contactos con lo que he llamado hoy Europa y Asia no se empezaron en el siglo XV o XVI como las crónicas eurocéntricas nos apuntan, pero tiene una historicidad muy más antigua y en realidad, por ejemplo, cuando Vasco da Gama, que ustedes probablemente lo conocen como la persona que ha descubierto el camino marítimo hasta India, en realidad no lo ha descubierto. Cuando llegó a Melinda, que está hoy en la costa de Kenia, lo que hizo fue aprisionar un marinero muy conocido, muy famoso en la región, y obligarlo a llevarlo hasta la India, hasta el otro lado del Índico, con la fuerza de las armas. Yo creo que aquí se ha iniciado en realidad el proceso colonial, que es un proceso de apropiación y explotación de los otros y las otras, y de la ocultación y silenciamiento del conocimiento. Esto para mí es un reto fundamental, es cómo comprender en realidad quién somos, dónde hablamos, por qué hablamos, lo que planteamos, y no quedarnos cerrados bajo un manto casi de invisibilidad y de homogeneidad, que es el concepto África, que es un concepto como yo y muchos colegas africanos planteamos, que es un concepto muy amplio y muy diverso y complexo, y hay que debatirlo. Yo creo que como tarea para esta clase les propongo un otro reto, que les voy a enviar un texto que a mi juicio es muy interesante, es de un escritor keniano muy interesante, Wainaina, y Wainaina, el texto originalmente fue escrito en inglés, pero hay una traducción en español, y el reto que les doy es que lean las 4 páginas que Wainaina escribió sobre cómo escribir sobre África, y que ustedes avancen con propuestas sobre cómo deconstruir la representación sobre África, que yo creo que es lo que probablemente nosotros tenemos que deconstruir, porque hay muchas construcciones religiosas, políticas, etc., muy problemáticas sobre nosotros y nosotras, que yo creo que es importante tener en atención. En último lugar, y solamente para decirles que hay muchos puntos de contacto, uno de los temas que yo vengo trabajando a los últimos tiempos es sobre brujería, sobre las brujas, sobre todos los conflictos sociales y políticos y judiciarios que este hecho provoca en nuestras sociedades, y creo que este tiene muchos puntos de contacto con lo vudú en Haití, con las santerías en Cuba, etc. Entonces yo creo que es importante ver cómo estas formas de espiritualidad son formas de influenciar, tienen una otra forma de equilibrio que no es lo mismo de las religiones del libro, del Islam, del cristianismo o del judaísmo, pero que es muy importante de quedar como punto de reflexión lo que nos une y lo que nos separa. Entonces les dejo como tarea que les envío el texto es en realidad muy interesante, y les pedía por favor que tuvieran en atención este texto y que lo prepararan más aportes sobre lo que es importante y cómo desconstruir la idea colonial sobre el continente africano, que todavía reside en muchas de nuestras memorias, representaciones. Yo creo que lo mismo pasa sobre América Latina como continente único, y sobre el Caribe. A mí me gusta mucho que ahora ya hablemos del Caribe, no como parte de toda la América Latina, y entonces esto es mi reto para esta clase. Y muchas gracias.